noches, profe. En esta ocasión venimos con el volumen 6 de la revista digital. El tema que vamos a tratar son escisiones de sociedades. Vamos a ver los fundamentos legales y explicaciones de los fundamentos. El grupo está integrado por Mónica Esmí Rodríguez y Diana Maritza Gómez. En este sexto volumen de la revista digital se abordará un tema bastante interesante que es la escisión, la cual consiste en que una sociedad se escinde o divide y parte de su patrimonio pasa a una o varias sociedades. Esta es una figura jurídica que permite a una sociedad o empresa dividirse para crear dos o más sociedades a partir de una sociedad escindente o escindida. Eso lo sacamos de y no por razones ocultas de evasión, para lo cual se debe presentar una propuesta de escisión. Eso no es que vamos a hacer una escisión y ya, no, hay que pasar la propuesta para llevar el debido proceso. A continuación se conocerá cuál es la fundamentación legal para llevar a cabo esta figura jurídica y sus requisitos. Entonces, escisión. La Ley 220 de 1995 estableció en su artículo 3 que habría escisión cuando una sociedad, disolviéndose o sin disolverse, transfiere un bloque, una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes, o las destine a la creación de una o varias sociedades. Igualmente indica que, salvo por una unanimidad del máximo órgano social, se indique lo contrario, los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquella. Se entiende por la doctrina que cuando una sociedad escinda una porción de su patrimonio para incorporarlo a una filial suya y sea la incidente y no de sus accionistas quien reciba a cambio acciones de la beneficiaria, se estará frente a una escisión impropia o segregación, operación que realmente es un aporte en especie. La escisión, a diferencia de la fusión, es que esta sale de la empresa, se saca es una parte pequeña, por ejemplo, un taller de mecánica, entonces puede hacer una incisión en una venta de repuestos. Podría se debe presentar el respectivo proyecto de forma estatutaria para ser sometido a aprobación por parte de la Asamblea General o Junta de Socios, según corresponda al tipo de sociedad a escindir. Proyecto que debe ser aprobado por la mayoría según la ley y los estatutos. Otra cosa que hay que tener en claro es que este tipo de escisiones se hacen en sociedades. Dos personas naturales no pueden hacer una escisión. Debe ser personas jurídicas. A continuación, compañera Mónica sigue con el tema. Mónica. Gracias, Diana. Buenas noches. Bueno, continuamos. Entonces, pues es necesario tener en cuenta que para que se lleve a cabo pues la escisión como tal, aparte pues de presentar el proyecto, de ser aprobado por sus socios, los accionistas o la asamblea, pues se debe elevar a escritura pública. Eso para perfeccionar el acto jurídico. Una vez pues se eleve la escritura pública, esta escritura debe registrarse en el registro mercantil y así pues ya empezaría a operar la transferencia de los activos correspondientes. Quiero complementar un poquito lo que
la compañera Diana pues mencionaba, y quisiera hacer como énfasis en los tipos de decisión. Hay diferentes tipos y pues no todas las empresas o todas las sociedades van a hacer un proyecto de decisión igual. Entonces, entre esas decisiones está una decisión total, que es cuando la empresa pues se extingue completamente y transmite todos los activos y pasivos de capital a más de 2 empresas. Entonces, pues se debe tener en cuenta que al igual que en la fusión, las empresas nunca entran a liquidación. Simplemente pues transfieren sus activos, sus pasivos y su capital. También hay el otro tipo es el parcial. Entonces la empresa en este caso no se extingue, pero transfiere parte del capital social a una nueva empresa, a crear una nueva empresa. Y la otra que es por integración, donde la empresa pues que se está extinguiendo, se extingue en su totalidad y se transfieren en partes iguales todos los activos, pasivos y capital a 2 o más empresas de nueva creación. Dentro de pues hay cierta similitud o no similitud como relación entre la fusión y la decisión. Pues ambas tienen el mismo fin, que es reorganizar una sociedad, una empresa. No se excluye a ninguno de los socios y logra extinguir sociedades sin necesidad de entrar a procesos de liquidación. La empresa principal entrega acciones o parte de su patrimonio a las sociedades fusionadas o extinguidas. Entonces, pero hay una diferencia en esto. En la fusión hay aumento de capital porque se unieron las sociedades, incrementaron su capital. En la extinción hay reducción del capital, dado que la empresa que extingue se desprende parte de su capital. Entonces, se debe tener como en cuenta como esa partecita. En cuanto a las acciones o partes sociales de la compañía que se extinga, deben estar completamente pagadas. Se debe acreditar la existencia y representación legal de las empresas. Me regala la otra página, por favor. Ok. El plazo pactado de cualquier accionista o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o acreedor que tenga beneficio jurídico podrá oponerse judicialmente a la decisión. Esto tiene mucho que ver con el proyecto presentado. Entonces, en una fase inicial se va a presentar un proyecto de la sociedad que quiere extinguirse. Y esta asamblea, pues, de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la reglamentación legal, pues, podrá aceptar ese proyecto u oponerse al proyecto. La resolución que se aprueba debe tener las descripciones de la forma de los mecanismos de los activos, pasivos y capitales sociales, los activos financieros de la sociedad extinguente que abarquen las operaciones realizadas durante el último ejercicio social. Creación de nuevas sociedades y el valor de nuevos activos y pasivos. Detalla que cada socio desde el inicio de este tendrá de cierta manera una garantía de sus acciones invertidas. Entonces, según lo legal, pues cada socio
a menos de que acuerden lo contrario dentro de los nuevos estatutos, pues seguirá recibiendo, seguirá participando en la proporción que venía pues participando en la sociedad extendida. Realizar acuerdos por resolución por la mayoría exigida para la modificación del contrato social, y cada socio tendrá proporción de capital de las extinguidas. Entonces, a eso era lo que hacía referencia anteriormente. De acuerdo con el Código Fiscal del artículo 26, según el párrafo 10, especifica su responsabilidad con los diferentes compromisos solidarios para poder tener una respectiva proporción de la capital de las partes extinguidas. Entonces, esto tiene que ver con las garantías en cuanto a los acreedores. Como sabemos, pues ya la sociedad extendida pasa parte de su patrimonio pues a dar un nacimiento a nuevas sociedades, pero resulta pues que no se pueden evadir las obligaciones, y se debe tener en cuenta que la motivación para hacer esa extinción no es hacer, como se dice, un fraude, y esto es evitar las obligaciones con los acreedores, o esto, bueno, no tengo la palabra exacta, como evadir los impuestos a los que tiene parte, a los que le corresponden. Entonces, las motivaciones son diferentes, pero se debe tener en cuenta que las sociedades nacientes participan solidariamente de esas obligaciones, deben responder solidariamente por esas obligaciones ante los acreedores de la sociedad que se extinguió. Considerados todos los requisitos, el tiempo transcurrido determinado sin que se haya presentado la acción de inscripción surtirá en los efectos para la constitución de nuevas sociedades. En el año 2019, mediante oficio 220-046-656 del 16 de mayo, la Superintendencia de Sociedades reconoció la viabilidad de la decisión inversa, indicando que resulta viable la decisión de la sociedad subordinada a favor de su matriz. Entonces, aquí surge, a través de este oficio, pues otra forma de hacer extinción, por medio de la cual es factible que la sociedad filial transfiera un bloque patrimonial a favor de su matriz o controlante. Esta operación sigue la misma lógica, pero en sentido contrario, que tiene fusión inversa. Diana, por favor, me regala la otra. Inversa. Voy. Ay, no me quiere pasar. Espérame. Ahora sí. Que no quería pasar, qué pena. Esto es lo que seguía. Sí, aquí hay una partecita que continuaba. Entonces, se dice que, bueno, mencionábamos que considerados todos los requisitos, el tiempo transcurrido determinado sin que se haya presentado la opción de inscripción surtirá en los efectos para la constitución de nuevas sociedades con la inscripción del Registro Único Tributario RUT. Bueno, el artículo 6 de la Ley 222 de 1995 otorga, esta ley básicamente da como unas directrices de qué se va a hacer para la extinción. Entonces, dentro de esas directrices, pues se toman ciertos artículos como claves para esos casos. Entonces, en este artículo en particular, el sexto,
pues otorga el derecho a los acreedores de la sociedad que pretende extinguir solicitar garantías que respalden sus derechos en caso de no tenerlas con anterioridad. Entonces, en este caso pasa algo similar que con la fusión. Como hay que hacer pública que la sociedad se va a extinguir, esos acreedores pues tienen que tener en cuenta que parte de ese patrimonio, que esa sociedad a la cual les han prestado pues esa sociedad es la cual para ellos son sus deudores, entonces va a disminuir su patrimonio y por tanto pues ellos necesitan seguridad de las garantías de que esas obligaciones adquiridas van a ser canceladas, van a responder. Entonces aquí pues tiene mucho que ver con la motivación de la decisión. Se recalca que no puede ser para afectar los intereses de los acreedores de la sociedad que se va a extinguir. Otra parte es el artículo 10º de la misma ley, en el inciso primero, el cual pues menciona que cuando una sociedad beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones que asumió por la escisión o lo haga la excedente respecto de obligaciones anteriores a la misma, las demás sociedades participantes responderán solidariamente por el cumplimiento de la respectiva obligación. En este caso, la responsabilidad se limitará a los activos netos que les hubiere correspondido en el acuerdo de decisión. Entonces, lo mismo, es responsabilidad de las sociedades participantes, tanto las extinguidas como las nuevas sociedades, pues responder ante sus acreedores por estas obligaciones adquiridas. También está el artículo 9º, que es bastante interesante, donde menciona pues ciertos punticos a tener en cuenta. Esos punticos entonces, me dice ese artículo 9º de la misma ley, que una vez inscrita, esa sociedad dentro del registro mercantil, la escritura operará entre las sociedades intervinientes en la inscripción y frente a terceros la transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad excedente a las beneficiarias sin perjuicio de lo previsto en materia contable. Para las modificaciones del derecho de dominio sobre los inmuebles y demás bienes sujetos a registro, bastará con enumerarlos en la respectiva escritura de la escisión, indicando el número de folio de matrícula inmobiliaria o dato que identifique el registro del bien o derecho respectivo. Con la sola presentación de la escritura de escisión deberá procederse al registro correspondiente. Cuando disuelta la sociedad excedente, alguno de los activos no fuere atribuido en el acuerdo de decisión a ninguna de las sociedades beneficiarias, se repartirá entre ellas en proporción al activo que les fue adjudicado. Y a partir de la inscripción en el registro mercantil de la escritura de decisión, las sociedades o sociedades beneficiarias deben asumir las obligaciones que les correspondan en el acuerdo de decisión y adquieren los derechos y privilegios inherentes a la parte patrimonial que les hubiera transferido. Asimismo, la sociedad excedente, cuando se disolviera, se entenderá líquida. Entonces, pues, aquí, con este artículo, pues, menciona cómo finalmente, pues, ese paso a paso de la decisión y cómo las sociedades nuevas, pues, tienen esos nuevos derechos y beneficios, pero en esa proporción que se les ha otorgado. Finalmente, pues, queremos cerrar con un ejemplo de decisión presentado pues por Caracol Televisión S.A.,
Es un proyecto donde esta sociedad pues quiere extinguirse con Cinea Limitada. Presenta pues como todo el paso a paso del proyecto, da a conocer las condiciones de la sociedad existente, es decir, Caracol, cuál es el estado actual, cuáles son los motivos, cuál es su objeto social, presenta sus activos, sus pasivos, su patrimonio, en qué condiciones están, en qué condiciones en cuanto a sus trabajadores, bueno, todos los aspectos que debe abordar como este proyecto. Adjuntamos ahí en el volumen de la revista el link para de pronto si alguien quiere profundizar, alguien que consulte, pues, y se pueda pues ver cómo se presenta un proyecto de decisión. No siendo más, pues agradecemos la atención. Creo que dejamos hasta ahí. Y la compañera Diana, no sé si vaya a aportar alguna otra cosa. No, ahí dejamos entonces. Muchas Muchas gracias por la gracias. atención. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, profe.